Mi primera maleta. ¿Por qué decidí emigrar? Hola a todos, soy Sati, bienvenidos a mi canal, Sati te lo cuenta, y a esta sección llamada Historias y Maletas. ¿Alguna vez se han preguntado qué lleva a una persona a dejar todo lo que conoce atrás y empezar su vida en otro lugar? ¿Cuáles creen ustedes que son los motivos por los que las personas emigran? En este canal compartiré historias reales de personas que como yo han decidido emigrar, pero también contaré y compartiré historias de personas que aunque no han emigrado también llevan una maleta llena de emociones. También tienen mucho por contar. Pero antes les contaré mi historia, qué me motivó a emigrar. Y es que esta decisión fue el resultado de la suma de muchos factores, principalmente los personales. Aquellos factores que se convirtieron en necesidad. ¿Cuál necesidad? Pues la necesidad de darme la oportunidad de vivir una vida mejor, de crecer, de darme la oportunidad simplemente de vivir tranquila. Aunque una de las razones principales pues fue la crisis por la que estaba atravesando mi país, Venezuela. Muchos conocen su historia y hoy pues no quiero entrar en muchos detalles, pero sí contarles que fue una de las razones que, así como muchas otras personas, yo también tuve que salir a buscar un futuro mejor en otras tierras. Y bueno, ¿cómo fue este proceso de decisión? Les cuento que hubo muchas dudas, hubo miedo, también expectativas. Fue un proceso que estuvo lleno de todas estas emociones, porque uno de mis mayores miedos era volver a empezar. Y por supuesto que dentro de eso también está el miedo a equivocarse, y por supuesto también hay miedo a dejar a nuestra familia, a nuestra gente. Uno se llena de expectativas, pero dentro de todo pues también uno dice, bueno, tal vez puedo vivir mejor, podemos estar más tranquilos, construir algo totalmente diferente. Así que claro, este momento del proceso de decisión sí estuvo cargado de muchas emociones, entre ellas la duda, el miedo y por supuesto la expectativa. ¿Qué fue lo más difícil de dejar atrás? Bueno, todavía esta es una pregunta que me afecta. Porque si les soy sincera, cuando yo cerré la puerta de mi casa, yo pensé que tal vez el miedo más grande o más difícil sería el miedo a lo desconocido. Pero yo realmente me equivoqué, porque el miedo más grande era dejar a mi familia, a mis amigos, pero muy especialmente a mi mamá. Porque, bueno, en el caso de los sobrinos, ellos siguen creciendo, nuestros padres de pronto solo los vemos a través de una pantalla de 6 pulgadas y resulta que uno se termina como convirtiendo en espectadores de su vida, pero ya no somos parte del día a día de ellos porque estamos a través de una pantalla. Pero también es difícil dejar a los amigos, porque aunque uno tenga un grupo de WhatsApp, a veces la diferencia horaria hace que no lleguemos a tiempo para leer el chiste más reciente. Y bueno, a veces suceden algunas cosas que cuando revisamos el WhatsApp, pues ya han pasado horas. De pronto acá es medianoche y allá son las 6 de la tarde. Y bueno, creo que es una de las cosas más difíciles realmente, dejar a nuestros seres queridos. Y es difícil, realmente. Pero bueno, vamos a subir un poco más de ánimo, porque nos ponemos sensibles a pesar de que el tiempo va pasando. Pues es normal que extrañemos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, aunque da emoción y esperanza saber que de pronto puedan en algún momento visitarnos, o que cuando ya uno tenga todos los requisitos o papeles al día, uno pueda viajar otra vez al país de origen y poder compartir con ellos. Pues bueno, vamos a cambiar un poco el ánimo, como les decía, de este video, porque ya creo que me puse muy sentimental y usé un poquito de mascarilla de pestaña, y si sigo llorando o empiezo a llorar, pues ya me va a quedar un poco extraño el maquillaje. Así que bueno, les quiero también contar cómo fue la preparación de este viaje. Pues aunque fue un viaje un poco rápido,
de traer todos los documentos, los papeles al día, pero también otras cosas que no ocupaban mucho espacio y que para mí eran necesarias en este viaje, como algunos objetos prácticos, simbólicos y bueno, básicamente es una de las cosas que yo preparé en la maleta fue esto, que es un adaptador, porque allá pues en mi país se usaban estos conectores o enchufes. Entonces pues era necesario que trajera este adaptador o un adaptador, no era este, el otro se me había dañado, pero un adaptador, porque cuando uno recién llega a otro país pues vamos a usar mucho también el GPS y es importante tener los móviles cargados, así que para mí pues era muy importante tener este adaptador. Otra de las cosas que me traje que no ocupaban mucho espacio pero que para mí eran súper importantes, pues una plancha de cabello. Era importante porque pues la mayoría de las chicas usamos planchas de cabello y fue una de las cosas que metí, que sabía que no me iba a ocupar mucho espacio. Otra de las cosas que metí fue esta banderita de mi país, pequeña, pero pues que me cabía y no me iba a ocupar mucho espacio. Y otra de las cosas fue estas fotografías que para mí pues eran importantes. Unas fotografías llenas de color y que yo sabía que esos colores iban a marcar la diferencia en algunos días grises que nos toca vivir cuando emigramos. Bueno, ahora con la llegada al nuevo país, mi primer día, las impresiones, tal vez el choque cultural, pero una de las cosas que recuerdo que fue abrumador y a la vez muy emocionante, porque cuando yo salí del aeropuerto yo sentí que el aire sopló diferente, sonará extraño, pero bueno, el aire sentí que sopló diferente. Yo llegué a Madrid y yo siento que el cielo de Madrid, a pesar de que llegué a finales de otoño, pues siento que el cielo de Madrid tenía también un brillo diferente. Y bueno, lo primero que hice al salir del aeropuerto fue quedarme allí observando, viendo cómo las personas caminaban, salían, entraban del aeropuerto. Me tomé unos minutos como para procesar pues que ya estaba en un nuevo país y muy lejos de casa. Pero también recuerdo que dije, bueno, esta es una hoja en blanco, yo tengo el bolígrafo en mis manos y soy la encargada de escribir una nueva historia. Ese día, bueno, estaba haciendo bastante frío porque bueno, el clima que tenemos en Venezuela es un clima más tropical y pues obviamente se siente el otoño y el invierno, se siente mucho más acá en España. Y bueno, Madrid me sorprendió muchísimo, pero de muy grata manera. Me sorprendió pues que Madrid tiene un impacto entre lo histórico y lo moderno. Y bueno, lo imponente de algunos edificios, el escuchar diferentes idiomas en un solo lugar, porque bueno, Madrid lo visitan también muchos turistas y en Madrid pues también hay mucho extranjero, así que me impactó mucho, pero de muy buena manera, porque Madrid para mí es una ciudad que no te pide permiso para entrar a tu vida. Madrid simplemente te agarra de un brazo y te invita a recorrerla, a caminarla y a conocerla. Pues Madrid para mí ha sido muy importante, aunque actualmente no estoy en Madrid, pero estuve 5 meses allí desde mi llegada y bueno, Madrid me sorprendió muy muy gratamente y estas fueron mis primeras impresiones el día que llegué a España. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos al principio? Uno de los mayores desafíos, bueno, fue el clima, porque como les comentaba, ya para finales de otoño, que fue en la época que yo llegué, ya empezaba a hacer bastante frío, aunque yo vengo de una de las ciudades más frías de Venezuela, que es Mérida. El frío no se compara con el frío de acá porque las temperaturas pueden llegar a -6 grados, mientras que allá en Mérida las temperaturas más bajas que se han registrado en la ciudad o en los lugares donde yo estaba, en el páramo de Mérida, son de 10 grados, pero de ahí casi no baja, y no es todos los días, sino muy rara vez. Entonces, bueno, esa fue uno de los desafíos un poco al principio, el clima, el frío para ese momento, pero a medida de que iban pasando los días, otro de los desafíos que tuve que enfrentar fue el cambio de horario, porque claro, tenía que levantarme más o menos a las 8 de la mañana porque había que hacer trámites, había que hacer papeleo, y entonces mi cuerpo
pues obviamente era adaptado al horario de Venezuela. Cuando yo me levantaba aquí a las 8 de la mañana era como si a mi cuerpo lo estuvieran levantando a las 3 de la madrugada. Entonces pasaba todo el día como zombie, precisamente por ese cambio horario. Entonces, bueno, eso fue la diferencia horaria, y el cambio horario fue uno de los mayores desafíos. Pero otro de los mayores desafíos fue cuando me conseguí con la burocracia desconocida, ¿no? Me encontré con una montaña de trámites que hay que hacer aquí en este país, trámites que en mi país tal vez no funcionan o no existen, pues acá los tenía que hacer. Entonces, claro, en mi país yo era una adulta funcional, pero al llegar acá, pues yo siento que me convertí como en una niña que tenía que empezar a aprender a vivir, porque había que aprender cómo sacar, por ejemplo, una cita médica o una factura. Sí, es como aprender a vivir de nuevo. Así que yo creo que al principio uno de los desafíos pues es eso, es el ir conociendo, la adaptación. En un principio no me sentí tan sola porque en Madrid vive mucha gente que conozco, personas que trabajaron conmigo en la ciudad donde vengo, o simplemente amistades, algún familiar que podía estar allí en Madrid. Así que pues en un principio no me pegó la soledad. Bueno, es que estamos hablando del principio, ¿no? Pero ya luego yo me mudé a otra ciudad de España y bueno, aquí sí me he sentido más sola. Pero bueno, como estamos hablando del principio y de la adaptación, pues no voy a entrar en detalles a casi un año después de haber llegado a España. Así para terminar ya lo que he aprendido hasta ahora y cómo ha cambiado mi vida. Y bueno, esta es una parte que también pues me pongo un tanto emotiva, porque es que sí, definitivamente emigrar no es nada más cambiar del lugar donde nosotros vivimos. Es que cuando nosotros emigramos también cambiamos la forma en que como nos miramos nosotros mismos. Y una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que la maleta más pesada no es la que nosotros registramos en el aeropuerto. La maleta más pesada es la que nosotros llevamos en el alma, porque sí, definitivamente emigrar nos transforma, nos cambia. Y sí, emigrar, aunque sea muy consciente de la forma como uno emigre, pues sí, llega un momento en que emigrar duele bastante. Cuando uno va a emigrar y uno hace algunas preguntas, a uno le hablan a veces de trabajo, de adaptación, pero muy pocas personas te hablan de esa supervivencia emocional. Nadie te dice o te enseña cómo uno tiene que seguir avanzando estando roto. Cuando te rechazan de muchos trabajos, cuando tu preparación, toda la preparación que puedas tener en tu país, en otro lugar puede ser inválida. Y entonces, bueno, terminas sintiéndote como rota, terminas sintiéndote roto, o muchas otras cosas. El hecho de que a veces vives cosas muy lindas también, porque a pesar de que la migración duele, pues bueno, sí, hay muchas cosas lindas también que se viven, hay muchas otras oportunidades también, pero a veces uno de pronto se come algo y uno dice, ay, qué bonito si estuviera compartiendo esto con mi mamá, con mi papá, o de pronto si estuviera mi sobrina acá, pues bueno, esas cosas también hacen que el alma se sienta a veces un poco rota, ¿no? Nadie nos enseña eso a caminar, aun cuando nos sintamos rotos, sin tener una red de apoyo emocional. Pero también emigrar nos enseña a ser más pacientes, más conscientes. Por ejemplo, una de las cosas que ha cambiado en mi vida es que yo ahora valoro mucho más el tiempo. Y esos pequeños logros, esos pequeños avances, los valoro muchísimo más. O también aprendo a celebrarlos, porque anteriormente, bueno, se logró algo, pero ahora se valora muchísimo más. Ahora, a pesar de que sean muy pequeños logros, a pesar de que la maleta de viaje pues sigue teniendo el mismo tamaño, el haber emigrado ahora, en mi caso, pues mi mente tiene una visión muchísimo más amplia. Y bueno, my friend, hablar de uno no es fácil, realmente. Siempre me gusta conversar con las demás personas, pero cuando se trata de hablar de uno mismo, pues a veces resulta siendo un poco incómodo, o a veces cuando conversamos acerca de uno, pues puede parecer como un poco egocéntrico, o tal vez algunas personas dicen, ay, pero tienes una visión de ti como que te falta autoestima o algo así. Pero bueno,
Este canal no se trata de conversar de mí, se trata de mostrarle historias reales. Por eso, en los próximos videos estaré compartiendo con ustedes, como les dije, historias reales de personas que como yo han decidido emigrar, pero no solo de personas que decidieron emigrar, sino personas que han decidido dejar su maleta emocional o cambiar el equipaje por historias que merecen ser contadas o pues un renacer emocional. Así que a estar muy pendientes de la sección historias y maletas, pues a mí me agradaría muchísimo que se suscriban, que le den like y que me dejen su comentario en el caso de las personas que han emigrado, que es lo más difícil que les ha parecido de emigrar. Así que espero verles muy pronto y pues nada, esto fue Historias y Maletas.